Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros hoy para hablaros de que han encontrado piezas en un cementerio, en un misterio, en un lugar del que ahora os hablaré, porque en realidad lo que es minoritario es lo que se ha encontrado, lo que han encontrado, que es interesantísimo. Llevan casi 100 años encontrando cosas. Es un lugar extraño que nadie sabe interpretar bien, salvo que es la época oscura de Inglaterra. Sutton Hood es, los americanos dirían Sutton Hood, supongo, ¿no, Lola? Bueno, siempre normalmente os cuento un resumen del lugar y luego os cuento la noticia. Hoy lo voy a hacer al revés porque vamos a ver una cosa. Os voy a contar qué es la noticia que he leído y luego os voy a contar la historia de ese lugar porque es tan gigantesca. Fijaros si es gigantesca que han hecho una película en torno a este asunto, que además la película es de Ralph Fiennes, que me encanta, y el asunto es súper interesante. La película es muy bonita, la recomendaré, que no me acuerdo cómo se llama, el hallazgo, el desentierro, no me acuerdo, algo así. Pero es muy bonita, muy bien interpretada, muy bien dirigida y además bastante fiel, por no decir fiel 100% a los hechos que acontecieron. Bueno, primero os voy a contar lo que han encontrado, porque son objetos muy misteriosos. Son aproximadamente de 1500 por la dotación. Ya empezamos con la publicidad, con la datación que se ha hecho. Pues es como si fuera un cubo de metal labrado con unas palabras en griego, y que fue hecho en Antioquia, que dicen los colombianos. La zona de Medellín se llama así. Yo digo Antioquía porque yo, no sé, me acuerdo de, yo qué sé, las cartas de San Pablo a los Gálatas, ¿no? Eso es Turquía, la zona de Turquía, Antioquía, ¿no? Pero claro, como los nombres de Europa se repiten en América, que es algo que me desconcertó muchísimo cuando fui, porque, no sé, me desconcierta, por ejemplo, que Georgia en Estados Unidos hay un país que se llama Georgia aquí, no sé, la cantidad de Valencias que hay en América, o no sé. Bueno, que se reproducen los nombres y me desconcierta muchísimo. Pues Antioquía es Turquía y este cacharro se hizo allí. Es un cacharro precioso, pero no saben si era, porque esto tiene pues mil y pico, o sea, mil y pico años, o sea, si es del 500, pues tiene 1500 años. Yo no creo que es poco, es de la época medieval. Pero además es que esto tiene que ver un poco con la historia de Inglaterra, porque resulta, todo esto es súper enrevesado. Bueno, voy a contaros primero lo que han encontrado y luego os cuento la historia, porque es retorcido al 100%. Inglaterra, como le pasó a Grecia, tuvo una época oscura, me refiero. Os voy a hacer esa pequeña donación. Tuvo una época cuando se van los... Inglaterra estaban los Britons, que eran los originales, los Celtic, y después están los celtas y los anglosaxones, ¿no? Que son germanos que emigran, y después hay invasiones vikingas, las que quiera y más. De hecho, ahora mismo el inglés medio tiene del orden del 75% de genética noruega. En Escocia seguro que sí, porque por lo visto los vikingos, pues que eran buenos navegantes, llegaban barcos que lo mismo se podían meter por ríos que podían ir por el mar, ¿no? Porque tenían una quilla muy pequeña. ¿Por qué decía yo eso? Pues no me acuerdo. Os quiero contar tantas cosas. Mirad, hay una época cuando el Imperio Romano se descompone, que es aproximadamente el 1400 y algo, el siglo V. Entonces Inglaterra pues pasa a tener heptarquía, no sé cómo se llama, tiene un nombre así, o sea, como una especie de reino de taifas, ¿no? Entonces, por ejemplo, que se supone, que no se sabe si fue verdad, que Arturo es un ex soldado, el rey Arturo, un ex soldado romano, no sé si era una celta, no era, no me acuerdo. Tenía una, digamos, porque Inglaterra es como España, es una, ¿cómo diría yo? Incluso su propio idioma, es una invasión detrás de otra de diferentes lugares que confluyen en un punto. Así que cuando me dicen, lo inglés, digo yo, ¿qué es lo inglés? Porque aquí hay churras y merinas, como pasa en España con íberos, celtas, romanos, musulmanes, yo qué sé, de todos sitios, sarracenos, de todos sitios, no vino a la península. Y mejor, porque si no los niños salen tontos, ¿sabéis? Y bueno, ¿por qué decía yo esta historia tan larga? Porque estoy hoy que me disperso mucho.
Bueno, pues se descompone el Imperio Romano, vamos a dejar la cosa así, ¿no? Inglaterra pues se convierte en una especie de facción de reinos sobre los cuales se tiene poca información. Entonces, se tienen más suposiciones que otras cosas, porque hay un rey que no me acuerdo cómo se llama, yo estuve estudiando literatura inglesa, se me han olvidado muchas cosas. Hay un rey que hace como si dijéramos unas crónicas de la época, pero claro, no te puedes fiar mucho de esas crónicas porque esas crónicas eran una especie de autobombo, son muy subjetivas, o sea, era para publicitarse, casi siempre los escritos que se hacen de corte son siempre para publicitarse, pero este más, con lo cual no se pueden sacar muchas conclusiones fidedignas porque evidentemente era para publicitarse. Entonces se supone, ahora os lo contaré porque no me acuerdo, que todo esto de Saturn Hood, que dicen ellos Saturn Hood, pues pertenece a un camposanto, como si dijéramos, de aristócrata, de esta fase oscura, de esta zona. Y debe ser por las cosas que se han encontrado, porque hay unos hallazgos que son simplemente excepcionales, tesoros, pero muchas veces no ya porque estén hechos de oro o en fin, sino porque de esta época se sabe muy poco y sobre todo también muy interesante porque esto recuerda un poco al canto de Beowulf, que es como un cantar de gesta como la canción de Roldán o los Nibelungos o el cantar del Miocid, pero es más, para mí es más interesante, ¿no? Porque en realidad es un cantar que te cuenta los escandinavos, los vikingos, pero después el que lo tradujo o el que lo copió le metió cosas de la Eneida y como cristiana, y entonces ahí se nota perfectamente dónde están los filtros de una mano, de otra mano y tal. Y en este tesoro que han descubierto, pues resulta que se supone que es de un rey que se pasó al cristianismo, pero no sabemos si se pasó, digamos, para aparentar, pero a la hora de morir, pues no, en fin, aparece toda la mitología en sus cascos y tal, está Odín, toda la mitología escandinava está presente en lo que es su tumba, a pesar de que encima es un barco, con lo cual, entonces recuerda muchísimo Beowulf. Como os conté el otro día, Enrique VIII se cargó cuando el cisma que hizo con la Iglesia Católica, le prendió fuego a todas las bibliotecas y incautó todos los bienes y bueno, fue terrible porque al prenderle fuego a todas las bibliotecas seguramente destruyó muchísima información de toda una época y claro, al quemarse todo pues no sabemos los cantares de gesta que murieron ahí. Bueno, voy a ver si os cuento primero lo que han hallado y luego os contaré algo de la información que tengo, porque tengo tanta información que puedo estar un día y una noche hablando y todavía me quedaría. Yo esto sí que lo conocía porque había visto la película y porque sabía de cosas que había, porque esto no es un hallazgo suelto, sino que se vienen hallando cosas hace bastante tiempo. Hay túmulos que son como pequeños cerritos, son como tels que dicen en Irak, Irán, no, más bien Irak. Y sabéis que Gobekli Tepe también es colina panzuda. Bueno, pues son como colinas panzudas también, pero más pequeñitas. Y esta historia empieza cuando una señora que se ha quedado viuda, pero ella ha viajado en Egipto y tiene la sospecha que en su terreno hay restos de vestigios arqueológicos, pero todo el mundo la toma por loca. Entonces, cuando muere el marido, le encarga a un señor que era un desenterrador, porque era un aficionado a la arqueología, pero no era arqueólogo. Lo que pasa es que era una inteligencia excepcional, la inteligencia natural, y es el que lo descubre. Primero se va al túmulo 1 y dice que allí estamos en 1939, donde han pasado los güeros, que llaman en Sudamérica, ¿no? Los ladrones de tumba, y son sacado cosas, porque los del pueblo, que es una aldeíta, dicen que allí hay monstruos, que allí por la noche hay jinetes del apocalipsis, unas cosas que para qué. Pero ella tiene la sospecha de que en todos esos túmulos que hay en la finca pues se guarda algo, y efectivamente lo contrata por un dinerillo, y porque la señora está enferma del corazón, es que he visto la película, tiene un niño pequeñito y el nene está todo el rato con él. Este señor es un señor que era pobre, vivía en una granja y después más pobre tuvo que abandonar la escuela. Una inteligencia natural, por su cuenta había aprendido francés y no sé cuántas lenguas más, le gustaba muchísimo la astronomía. Es una persona muy inteligente y es el que va a encontrar todo. Y una vez que se encuentra todo, claro, hay que dar cuenta a las autoridades. Entonces manda
un arqueólogo de Cambridge, y tienen allí en la película se ve usted qué hace aquí, usted no tiene ni idea, no sé qué, y es el que le ha encontrado todo. Él se da cuenta que en el primer y el segundo túmulo han estado los ladrones de tumbas. Bueno, voy a ver si os cuento, ahora os lo contaré un poquito mejor. La película es una preciosidad. Ahora os contaré qué es lo que han hallado, la noticia que hay de hoy, y luego intentaré contaros qué es lo que fue este tesoro. Lo que os he contado es en 1939. Hay en realidad no surge nada porque de pronto se da cuenta que empieza a encontrarse ¿cómo se llama? Como si dijéramos tornillos de un barco, pero la tierra es ácida, y entonces lo que se encuentra es como si dijéramos la huella de un barco que ha desaparecido por los 1500 años, porque la tierra es ácida, ¿no? Y no encuentran ningún cadáver ni nada, pero los sulfatos que encuentran allí hacen suponer que hubo restos humanos que han sido destruidos por el paso del tiempo y las características de la tierra. Y bueno, después se ponen a encontrar cosas, o sea, eso. Pero es que lo más curioso es que con el paso del tiempo, pues, bueno, la señora en ese momento, en 1939, puso 2 policías porque los del pueblo iban a revolver a ver si había algo en los restos, pero después los policías, resulta que como estalló la Segunda Guerra Mundial, tuvieron que irse a filas, o sea, tremendo, bombardeaban por la zona, y después llegó el ejército y cubrieron todos los restos. Estamos en la Segunda Guerra Mundial, cubrieron todos los restos porque lo convirtieron en el campo de tiro. Bueno, aquello es un tira floja. Conclusión, al final se han encontrado tesoros, se han encontrado cosas de oro, se han encontrado fíbulas, y lo más curioso del caso es que esos trabajos no solamente vienen de Antioquía y un casco precioso, es que son trabajos de Ceilán, son trabajos de Siria, para que os hagáis una idea hasta qué punto estamos hablando del 500 después de Cristo, hasta qué punto había intercambio de recursos, de material, había un comercio muy fluido con diferentes partes del mundo, y no era una cosa excepcional. Y esto se sabe que fue una tumba, lo explica en la película, pero lo más curioso es que con el paso del tiempo, porque eso requiere de una inversión magna, de hecho norteamericanos fue, no sé si en los años 70, han estado excavando hasta hoy, que siguen excavando, y han encontrado 20 tumbas más, de nunca tan espectacular como esta que os digo, de un barco que debió ser de un rey. Bueno, a ver si os cuento que he encontrado, no tengo remedio. Bueno, al final se han dado cuenta que era un cementerio medieval de aristócratas, la finca de esta señora, de Sutton Hoo, se escribe Sutton Hoo, en UK. Bueno, han descubierto, a ver, la noticia, piezas de un misterioso artefacto del siglo VI que no saben para qué era. No saben si era que está labrado muy bonito con letras en griego, o sea, con palabras en griego, con frases realmente. Y del año 500 después de Cristo. Las excavaciones y los trabajos de detección de metales en el famoso sitio Sutton Hoo en Suffolk, Inglaterra, que es el sudeste, a la derecha. Es un sitio bastante conocido. Inglaterra es pequeñita. En realidad podrían ayudar a los arqueólogos a entender mejor un artefacto que realmente es estilo bizantino, que está incompleto, que se supone que fue reparado, del siglo VI después de Cristo, conocido como el Brownswell, cuyo propósito sigue siendo un misterio. No se sabe qué es lo que contenía, si contenían restos humanos, porque como la tierra es muy muy ácida, lo que hubiera en su interior no lo sabemos, si tenía un tesoro y lo robaron los güeros. Bueno, hecho de una este cubo está hecho de una lámina de aleación de cobre, y representa una escena de caza en el norte de África, en la que se ven pues guerreros armados, leones, un perro de caza, pues yo qué sé. Y después hay una inscripción que recorre toda la parte superior en griego, que dice: buena salud, señor conde. Eso parece que fue un encargo por muchos años felices. Es como no sabemos si fue para el muerto o fue algo del ajuar de un señor. Bueno, las letras han permitido a los investigadores fechar las piezas en el siglo VI después de Cristo, y los expertos creen que estas piezas formaron parte del llamado del cubo de Brownswell, del cual se habían encontrado anteriormente otros fragmentos que están en exhibición en la exposición de la High Hall del
que es como un museo arqueológico de Sutton Hoo, porque han encontrado tantas cosas que al final han hecho el museo. Bueno, las nuevas piezas encontradas no paran de encontrar cosas, ¿eh? Según los investigadores, lo que pasa es que ayudan a entender mejor la historia de Inglaterra, la época oscura. Dice un arqueólogo que es como un rompecabezas de 1000 fichas que se ha ido ampliando a lo largo del tiempo. Llevan prácticamente 100 años excavando ahí. Según Laura Hotwire, que es gerente del sitio de allí, el equipo lo que utilizó fue una herramienta de fluorescencia de rayos X para realizar un análisis químico de lo que era. Es un cubo, un cubo de metal, para analizar para hacer un análisis químico de lo que era el cubo eso y de los fragmentos recién descubiertos. El análisis lo que pasa es que confirmó que las piezas eran parte del cubo de Brownswell, que tenían trozos, y el análisis del suelo lo que pasa es que podía ayudar a determinar cuándo se enterró el cubo y para qué propósito, porque no saben si era un tesoro que tenía moneda y se la llevaron. Dice, pensando en alguno de los anglosajones que lo habría tenido entre sus manos o usado, tal vez nunca antes había visto un león o no podía leer en griego y pensaron, wow, ¿qué es esto? Se han encontrado en el Mediterráneo, que hubo muchísimo comercio de siempre, ¿eh? Bueno, se han encontrado otros artefactos bizantinos de este tipo, porque era un imperio en aquel entonces. En el siglo V me parece que se hizo Santa Sofía, ¿no? Siglo V, siglo VI, por ahí. Entonces, no, lo mismo estoy diciendo un disparate, que es muchísimo anterior, y sus artesanos fueron después al Renacimiento. Muchas cosas del Renacimiento fueron de Santa Sofía, que es un adelanto en la época del románico, que era tan vasta. Bueno, se han encontrado muchos más artefactos bizantinos en esta zona de Inglaterra, incluyendo el cubo de Bermore, en el sitio arqueológico y museo de la villa romana de Rathburn, en Hampshire, New Hampshire. Bueno, el cubo de Bradmore, que también presenta una inscripción, lo que pasa es una inscripción griega, yo sé que lo importaban de allí, antigua, y también hay guerreros armados, probablemente se fabricó en un taller de Antioquía. Eso yo sí que lo sabía. En el siglo VI, Antioquía yo creo que es Anatolia, en el siglo VI, la misma, no lo sé, si meto la pata me lo decís, la misma época en que el cubo de Brownswell, pues por lo que sea exportaban y a esto les gustaban. Bueno, el equipo de investigación que está viendo esto todavía no conoce el propósito de estos cubos, no saben para qué servían los cubos en cuestión. Podían ser artículos de lujo enterrados dentro de una tumba, parte de la cual, o bien que sirvieran para hacer un orinal aquí para nosotros, con una asa, para depositar un orinal de señores con mucho poder, o para depositar, a ver si se me va la cabeza, qué cateta soy, los restos quemados de un cadáver, o los fragmentos del cubo han sido encontrados de forma dispersa a lo largo del tiempo, pero no saben el motivo. Esto es lo que he leído. Antes del descubrimiento del barco de Sutton Hoo, de 1939, Sutton Hoo fue utilizada para fines agrícolas, y entonces puede ser que cuando estuvieran plantando patatas o guisantes, no sé, el artefacto fuera roto por algún tractor o algún arado, alguna cosa así, y así fue como, digamos, fue porque eran campos de cultivo, así es como se dispersó esa, se supone, todo esto son hipótesis. Se descubrieron los primeros fragmentos en 1986, porque esta zona ha sido y sigue siendo muy explorada por los arqueólogos, o bien que alguien lo rompiera intencionadamente para robar su interior si había monedas, no lo sabemos. Y basándose en la forma de la... Es que el griego también tiene su evolución. En la forma de las letras griegas, en la parte superior del artefacto, los investigadores creen que fue fabricado como 100 años antes de llegar allí, fecha en la que fue enterrado. Creen que podría haber llegado desde el Imperio Bizantino en ese barco y depositado en el cementerio a modo de ofrenda funeraria. Fue una especie, dice el arqueólogo, tengo que leerlo, fue una especie de objeto de importación de lujo que llegó a la que ahora es Inglaterra. Eso es la arqueóloga esa Lauren Hotwire. Dice, gracias a una inspección más cercana, ahora creemos que el cubo habría sido dañado previamente y luego se reparó. Bueno,
Un análisis de profundidad de los metales sugiere que incluso podría, esto es lo que dicen los arqueólogos, haber sido soldado nuevamente. Pues no sé con lo que iban a soldarlo, con el fuego de su corazón. Saturn Hood, el gran, sí, bueno, sí, con plomo, algo así, le pondría unas lañas. Saturn Hood, el gran tesoro de lo que es Inglaterra medieval. Vamos a ver si lo explico yo como en 1939, Basil Brown, que es el señor este que por poquillo dinero, él decía que era un desenterrador, encontró montones de cosas, no solamente esto que os voy a contar, antes y después, pero era una persona que había venido a menos, como granjero no funcionaba, tuvo que dejar la granja que había heredado, una persona pobre, modesta, pero inteligentísimo, y se le borró de la historia cuando había sido el que realmente lo encontró, lo desenterró, lo que dijo que era, etcétera. Y no hace mucho se le ha puesto una placa en la puerta de su casa porque, como en todos los lugares, unos cardan la lana y otros tienen la fama, ¿no? Entonces nuestro Basil Brown, la película que yo vi, justamente habla de él, el protagonista es él. Y en 1900... él muere de 89 años, 1977. En 1939, Basil Brown, que es un arqueólogo autodidacta, aficionado, descubre, un astrónomo también, en el sureste de Inglaterra, un enterramiento anglosajón en un barco funerario, que realmente del barco funerario, como era madera, la tierra ácida lo había como cristalizado, no existía nada más que la huella perfecta, con un magnífico ajuar de más de 1000 años, bueno, 1500 años de antigüedad. Él se llamaba a sí mismo excavador, más que un arqueólogo. Era súper inteligente, porque además la señora le estuvo enseñando túmulos y dijo la señora, aquí en el túmulo 1, dijo él, no, aquí ya han robado. El túmulo 2, no, aquí también han robado, vamos al 3, el 3 parece que no han robado. Y ahí estaba el barco, fue el descubrimiento más espectacular, del tesoro más espectacular, bueno. Así se veía a sí mismo, como un desenterrador. Bueno, 17 años después de que Howard Carter descubriera la tumba de Tutankamón en el Valle de los Reyes, que casi ni la descubre porque le quedaba nada de menos, el 4 de noviembre de 1922 hizo un descubrimiento de similar trascendencia bajo unos montículos situados en la localidad inglesa de Saturn Hood, en Suffolk. En el año 1939, los restos de un barco funerario del siglo VII. Este arqueólogo y astrónomo, aficionado, pero que sabía un montón, autodidacta, que siempre viajaba en bicicleta, pobrecito, vivía con una modestia tremenda, lo saca la película, definió Saturn Hood como el descubrimiento de mi vida. Después siguió descubriendo cosas, y una vida que tocó su fin el 12 de marzo de 1977, cuando murió con 89. Él había tenido, creo que en el año 65, tuvo un derrame cerebral o algo así, o un infarto. Bueno, el momento culminante de Basil Brown llegó en el año 1939, cuando halló en una finca al sureste de Suffolk un magnífico enterramiento anglosajón de los siglos 6 y 7, de la época oscura, que no se sabe nada de Inglaterra, realizando, o sea, en un barco funerario de más de 1000 años de antigüedad, que realmente contaba con los restos humanos y de las juares que habían sido enterrados en su interior. La tierra ácida había hecho desaparecer cualquier resto biológico, ya fuera orgánico, ya fuera madera, ya fuera hueso, ya fuera cualquier cosa, pero por la presencia de otras sustancias sí que se supo que aquello era una tumba, porque había sido, aunque era un rey inglés, había sido enterrado a la manera escandinava. Bueno, un descubrimiento que cambiaría totalmente para siempre la historia de Inglaterra en el periodo comprendido entre la ocupación romana y la época vikinga, porque hay una fracción que es como una descomposición. Los romanos, como resulta que Inglaterra tenía recursos minerales muy interesantes, estaño entre otras, ¿no? Y entonces lo que pasa es que tenían como digamos base con el muro de Adriano, Antonio Pío, etcétera. Entonces lo que hicieron fue contratar mercenarios saxon, que eran alemanes, Sajonia, también, ¿cómo se llama?, de la zona de Holanda. ¿Cómo tiene un nombre? Una zona de Holanda específica, frisones, es que me acuerdo de las vacas frisonas, ¿no? En fin, aquí hay un pupurri, pero bueno, contrataron unos mercenarios que estaban más acostumbrados a una temperatura hostil, ¿no? Y entonces, porque aquí los mediterráneos, esos climas les parecían un horror, como les pareció a los españoles. Cabeza de Vaca descubrió
el Yukón, la bahía del Yukón, dijo hola y adiós, ahí os quedáis. Y Argentina pues fue repoblada, la zona de la Patagonia, por galeses, porque los españoles no podían repoblar una zona que es bajo cero, día sí, día también. Bueno, y con este inciso sigo. En este momento de gloria, como el arqueólogo le llegó a Brown, tras arruinarse como granjero, por lo visto, porque eran granjas que no daban nada, y tener que ganarse la vida. ¿Qué cosechas puede haber en un sitio que hace un frío que pela y está lloviendo todo el día? Pocas, poquitas, una con suerte. Entonces lo que hizo fue nuestro Brown, lo que se ganaba, el súper inteligente, perdió la granja y entonces se ganaba la vida como jornalero en las explotaciones de los terratenientes de alrededor. De hecho, por desenterrarle el barco a la señora esta le cobraba 4 perrillas. Ella lo atornillaba, si veis la película lo veréis. Le atornillaba para que le cobrara menos. Dijo él, no, esto tiene mucho trabajo. Además, pobrecillo, era él y él. Toneladas allí a pala, y era así de flaquito, no hizo ni el servicio militar porque era un encanijado. Bueno, tenía cuerpecillo de hambre. Y él hacía trabajo a tiempo parcial como promocionar el Museo de Ipswich. Bueno, él había nacido el 22 de enero de 1988, murió en el 77, pero ya os digo que llevaba como 12 años, murió de una neumonía. Llevaba 12 años ya tocado, porque había tenido un accidente cardiovascular, que dirían hoy, que son muy finos con el eufemismo. No sé si tuvo un derrame cerebral o un infarto o algo así, pero que ya se quedó delicado, ya no podía trabajar. Basil Brown era hijo de unos agricultores que se mudaron, es que a ver si me acuerdo cómo se llama la película y la veis, que está en Netflix, es maravillosa. Era hijo de unos agricultores que se mudaron a un pequeño pueblo de Suffolk llamado Rinkenhall, y muy pronto Basil tuvo que dejar la escuela porque sus padres eran pobres. Es que decimos modestos, pero es que hay un matiz entre la modestia y la pobreza. Eran de pobreza rabiosa, hay que decir. Entonces él por su cuenta seguía trabajando, pobrecillo, durante el día lo que pillaba, y por la noche se iba a clases nocturnas. Y pobrecillo, asistió a clases nocturnas, obtuvo un certificado de dibujo a los 14 años, y gracias a los conocimientos que logró por su cuenta en arqueología y astronomía, leyendo y leyendo, fue distinguido con un diploma en 1907. Es que en los lugares donde triunfó la revolución industrial, ya sea Japón, Alemania o UK, son lugares donde están muy marcadas las clases sociales. O sea, tú nacías obrero y obrero te morías, así estaban las cosas. Bueno, Basil también tenía una gran facilidad para los idiomas, y pronto lo que pasa es que aprendió a hablar francés con fluidez por su cuenta. Asimismo consiguió nociones de latín, griego, alemán y español. Toma ahí, por su cuenta. Todo ello mediante lectura y ayudadas por algunas retransmisiones radiofónicas. Esto es un testimonio. Muy pronto Basil tuvo que dejar la escuela, tengo que leerlo, para ayudar en la granja familiar, a pesar de que el joven continuó asistiendo a las clases nocturnas, y obtuvo un certificado de dibujo a los 14 años. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, lo que pasa es que Basil Brown fue declarado incapaz por el cuerpo que tenía de alistarse, no daba la talla, pobrecillo. Era así. Pero es que mirad, si estás trabajando desde niño y comes regular, pues no creces mucho ni engordas demasiado. Bueno, pero sin embargo, vivió casi 90 años. Sirvió como voluntario en el cuerpo médico de la Royal Army de Suffolk, y el 27 de junio de 1923 Basil se casó con Dorothy May Oldfield, que era una empleada doméstica con la que se fue a vivir a la granja de su padre. Y no fue una época muy fácil para la pareja, porque la granja no daba muchos beneficios, y eso que Dorothy luchaba para sacar el negocio adelante. Entonces Basil estaba más preocupado por su estudio, no tuvieron hijos, que por la astronomía. Y gracias a la invitación de los astrónomos W.F. Denning y Grace Cook, Basil Brown entró a formar parte de la Asociación Astronómica Británica en 1918. El hombre era súper inteligente, pero no tenía de aquí. Bueno, durante sus observaciones del firmamento pudo observar el tránsito de Mercurio el 7 de mayo de 1924 y publicó artículos sobre cartografía y astronomía en la revista The English Mechanic and Work of Science. En abril de 1932, Brown escribió un artículo en el Journal of the BBA sobre el astrónomo, tengo que leerlo, Stephen Goldbright, y hizo
un atlas astronómico, mapas y gráficos. ¡Qué detalle, por favor! A finales de 1934 su situación financiera ya era desesperante y no pudo pagar la suscripción anual a la revista GBAA, y de este abrupto modo cesó su carrera como observador de las estrellas y parte de la asociación. Sus graves problemas económicos le obligaron a sí mismo a abandonar la granja, ya que no podía mantenerla, y tuvo que vivir de los trabajos ocasionales en las que le daban los granjeros de la zona. A finales de 1934 su situación financiera era tan precaria que no pudo pagar. En fin, a pesar de dedicar la mayor parte de su tiempo a trabajos temporales, actual como podía de voluntario, Brown siguió su afición por la arqueología, no la dejó, y consiguió trabajos a tiempo parcial en Ipswich, donde había un museo arqueológico. En su nuevo puesto descubrió 8 construcciones medievales y diferentes asentamientos romanos, incluyendo una villa romana. Todo esto lo descubrió él. De Sutton Chair, excavada entre 1936 y 1938 por él, y unos hornos de alfarería en el área de Westfield. Gracias a aquellos hallazgos, Basil Brown conseguiría el encargo de su vida, que es la excavación. Él decía que era un desenterrador, como os he dicho antes, la excavación de Sutton Hoo, que fue un descubrimiento que cambiaría para siempre la historia de Inglaterra en el periodo comprendido entre la ocupación romana y la época vikinga. Entonces la propietaria, que era de los terrenos, que era Edith Pretty, que había tenido una fiebre muy fuerte, todo lo sé por la película, no creáis, qué cultura. Tuvo una enfermedad, pero que no era una enfermedad grave, pero tuvo una fiebre fuerte, y entonces el cardiólogo le dijo que le había afectado el corazón y no le quedaba mucho de vida. Entonces dijo ella, y dejó al nene pequeñito. Después el hijo siguió las excavaciones, o sea, que no creéis que esto ha seguido hasta hoy. Y la propietaria era pues una caciquilla de la zona que era dueña de esos terrenos heredados. Edith Pretty, que era la hija de una familia riquísima e industriales, que junto a su marido Frank Pretty era un rico fabricante de textil, se había mudado a Sutton Hoo, que era una casa situada al sureste de Inglaterra. En la finca se elevaban pues unos montes como muy rarunos. Estaban llenos en un cementerio medieval de tierras que había dado origen a las diferentes leyendas de fantasmas que tenían en el pueblo. En su juventud, Edith viajó con su padre a Egipto y le deslumbró totalmente, y asistió a las excavaciones del monasterio cisterciense, lo cual depararía un grandísimo interés por la arqueología. Ella se quedó totalmente fascinada, y a la muerte de su marido hizo de mangas capirotes. ¡Qué raro! Edith decidió ponerse en contacto con el museo local de Ipswich para comenzar a excavar esos lugares tan enigmáticos, esos túmulos que había en su finca, que había un montón, pero esos cerrillos que diríamos aquí en Andalucía. Pero el museo no pareció estar nada interesado en el proyecto, por lo cual se limitó a ponerla en contacto con Brown, con el arqueólogo aficionado, que le llevaba poco dinero por desenterrarlo, a ver si había algo o no había nada, Basil Brown. Durante 15 días Brown estuvo desenterrando y desenterrando, el pobre, con la bici y la pala, nada de objetos de todo tipo. Se le cayó también un muro, sale en la película, porque es que esos muros muros que tienen toneladas, te pueden enterrar y matar, te asfixian en minutos, en segundos. El arqueólogo decía que brillaba como el mismo día que fueron enterrados, como parece demostrar un broche que había, porque él empezó a encontrarse en el tercer túmulo, empezó a encontrarse como tornillos, que os he dicho antes, y ahí empezó a darse cuenta que había algo, que había un conjunto de algo, no es que fuera a encontrar un tesoro como después encontraron, sino que si hay tornillos es que hay construcciones. Brown dijo al principio de las excavaciones de Sutton Hoo en junio de 1938 que empezaban por los montículos más pequeños pero ella también quería los más grandes. Durante los trabajos, Brown descubrió pruebas de que estos habían sido saqueados por los güeros, que os he dicho, y por los ladrones de tumbas. Pero a pesar de eso, encontró un disco de bronce que le hizo pensar que esos túmulos podían ser. Lo que pasa es que los ladrones en aquella época había escasez, estaban a punto de la Segunda Guerra Mundial, había donde no hay harina todas moinas.
y que podían ser anteriores a la época vikinga, cuando los tambores de la guerra que se avecinaba estaban ya sonando. Durante el verano de 1939, Brown decidió poner fin al trabajar en el túmulo más grande y muy pronto dio con unos fragmentos de hierro que identificó como remaches de un barco, como así fueron. El barco no encontraban, el barco se había deshecho por la tierra hacia allá. Y entonces es cuando Brown hizo el increíble descubrimiento que fue los restos de un enorme barco de 27 metros, casi 28, 27 y medio, de eslora. Y la madera se había disuelto en la tierra junto a los restos humanos que habían sido enterrados en el interior, pero era la tumba de un rey, porque era muy fastuoso. Yo no sé, encontraron montones de piezas de oro, había de todo. Pero no creéis que las piezas de oro son los que más les interesa, porque están hablando de una época que Inglaterra tiene poca información. Y la nave lo que pasa es que se había quedado como fosilizada en el fondo. He preparado ya, para que no me dé luego pereza, el blog ya está hecho, solamente falta este vídeo. Y se quedó en la arena como la huella del barco, de un barco de 1500 años de antigüedad. Y por hallazgos anteriores, Brown supuso, lo que pasa es que el barco de ese tamaño podía contener un extraordinario cargamento de objetos funerarios, todo el ajuar de un rey, que habían sido, todo eso lo desviaron por un río y lo metieron por un ramal que hicieron, que después llenaron de arena, rellenaron, eso se ve en la película. En su interior, con el difunto, que tenía como una cripta donde estaba todo el tesoro, lo enterraron a la manera vikinga. El 14 de junio, Brown halló lo que creyó que podía ser la estructura de madera parecida a una cabaña erigida en el centro del barco. Se enterró a la manera vikinga, a modo de cámara funeraria. No sé qué puedo deciros. Tengo aquí mi chuletilla. Y durante 17 días Brown desenterró una gran cantidad de piezas fabulosas, monedas. Se encontraron también monedas merovingias, que era un tipo de monedas que estaban, monedas de oro, entre Bélgica, Alemania, la parte norte de Francia, la Lorena, yo creo, y broches de oro que habían sido también confeccionados en Siria y en Ceilán. Un yelmo, armas, un escudo, un cetro. Hay un casco que es muy famoso, que tiene hasta un bigote, y tiene todo esto aquí, sale Odín. Bueno, un portaestandarte, calderos, copas de bronce e incluso una lira. Dicen los arqueólogos, tengo que leerlo todo, los objetos brillaban a la luz del sol como el día en que fueron enterrados. ¡Ah, qué bonito! Dijo Basil Brown. Basil Brown nunca escribió nada y podía haber escrito en su diario. Se conforman estos diarios, o sea, se mantienen. El conjunto arqueológico incluía, claro, pero es que ha necesitado morirse y pasar el tiempo para ver que realmente el inductor de todo eso fue él. Otros objetos de diversa procedencia europea del Mediterráneo bizantinos se desenterraron. Ya os he dicho que la noticia de hoy es que se han encontrado objetos. Bueno, total, que un ajuar riquísimo funerario que se supone de un rey. Pero cuando aquel increíble hallazgo salió a la luz, Basil Brown fue apartado repentinamente por un famoso arqueólogo de Cambridge, una estrella que quería brillar. No, me parece que era del Museo Británico y de la Universidad de Cambridge, al considerar que él no estaba preparado. O sea, cuando encuentran las cosas dicen, no, quítate que tú no estás preparado. Y ahí la película sale también, hay sus más y sus menos, que no estaba cualificado para tal trabajo de envergadura. O sea, cuando haces todo el trabajo y te encuentras el bollo, que dirían aquí en Andalucía, entonces ya no estás preparado, porque no disponía de titulación. Bueno, y el descubridor del barco de Sutton Hoo fue relegado a labores básicas de recoger tierrita y cosas así, cuando realmente era el que sabía que allí había que desenterrar, porque, bueno, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Basil Brown volvió a ser contratado por el Museo de Ipswich, por la Sociedad Astronómica del Distrito. Hombre, ¿qué menos? Porque ellos sí que sabían que era él el que había tenido que ver con ese descubrimiento. En 1952 realizó excavaciones arqueológicas en Ricken Hall, donde allí también hizo importantes descubrimientos en las dos parroquias. En Ricks Hall superior hizo el descubrimiento de una capilla de la Virgen que está desaparecida hacía tiempo, y en Ricken Hall inferior
Hall, una capilla bautismal que era normanda. En el transcurso de unas excavaciones en la localidad de Brownhill, en 1965, él era un genio, lo que pasa es que no tenía un papel de la universidad. Brown sufrió, según un derrame cerebral o un ataque al corazón, como os he dicho, y fue apartado de la actividad por problemas de salud. Él muere el 12 de marzo de 1977 en su casa en Rio, porque le dio una neumonía, pobrecillo. Y aquel Brown nunca publicó sus trabajos, por desgracia, ni sus cuadernos meticulosamente guardados, incluidas fotografías, planos, dibujos, y ahora son propiedad del Servicio Arqueológico. Ahora le ponemos placa, ahora le hacemos honores, del Consejo de Condado de Suffolk y la Oficina de Registros de Ipswich. O sea, ahora los honores cuando se murió hace más de 50 años, y dan fe de la minuciosidad y el cuidado de Brown que puso en la labor como arqueólogo desenterrando, y la contribución que hizo Brown a la arqueología fue reconocida en el 2009, hace 15 años, con una placa en la iglesia inferior de Ringhall, que era la localidad donde el excavador vivió casi toda su vida. Sin embargo, su labor del hallazgo arqueológico más grande de Inglaterra, el tesoro de Sutton Hoo, sigue a día de hoy por favor, sin recibir el reconocimiento que se merece. Bueno, espero que os haya gustado y que por favor veáis la película donde esta señora compra con su marido unos terrenos al sudeste, Eddie Pretty, y desde el momento que compra esos terrenos empieza a sospechar que ahí hay algo en esos túmulos de la tierra que salpican la zona y que eran habituales, y que estaba casi segura que ocultaban algo en sus extrañas, y tan solo bueno, espero que os guste. No quiero seguir contando cosas, lo voy a poner en el blog. Hasta mañana, bye.